Bueno, entonces voy a regresar tantito para retroalimentar. Bueno, con este de aquí. Dice, los DAMs, los PAMs, básicamente son moléculas que interactúan con receptores de nuestra célula. Aquí los receptores vendrían siendo estas... Ahí, ¿qué color la ven? Pues esto como verde de aquí. Entonces, las bacterias o los microorganismos en sí van a tener moléculas que van a interactuar con estos receptores. Eh, y esto va a generar un estímulo en nuestras células. Aquí el rayito pues simula este estímulo. Y depende del tipo de microorganismo o el tipo de daño con el que interactúe, se van a estar liberando ciertas moléculas. Y estas moléculas que aquí tienen IL-8, IL-1, bla, bla, van a tener una función generalmente proinflamatoria. Es decir, va a desencadenar pues la reacción del cuerpo que nosotros identificamos como inflamación. Y también se pueden reflejar, por ejemplo, como los estornudos o los reflejos que hemos estado comentando, comezón. Sirven como una manera del cuerpo de comunicarse. Entonces, estas moléculas que va a secretar en respuesta al estímulo que va a tener con los PAMs y los DAMs y eso, se llaman citocinas. Entonces, dice aquí, cuando estos receptores reaccionan con su ligando, se inicia una cascada de señales. Y dice que es una cascada de señales porque no nomás se va a generar una reacción. O sea, el proceso de inflamación es muy complejo, tanto así que van a ustedes tomar una unidad en patología para hablar de todo este problema de la inflamación. Eh, y el punto de esta cascada de señales va a ser que culminemos con la eliminación del patógeno o limitación o neutralización del patógeno. Entonces, son muchas señales intracelulares, o sea, son muchas moléculas que participan en este proceso. A todas estas señales les vamos a decir citocinas. Entonces, las citocinas, aquí se los estoy definiendo como moléculas de señalización liberadas por la célula para coordinar diversas respuestas biológicas. Entonces las citocinas las van a estar liberando nuestras propias células, ¿no? Las van a liberar ante un estímulo. ¿Cuál es el estímulo? La interacción con los PAMs, con los DAMs. ¿Quién los recibe? El PRR, ¿no? Principalmente el PRR hablando de la innata. Entonces, cuando se recibe el estímulo, se liberan citocinas y estas citocinas van a tener un efecto en células adyacentes, es decir, en las células que estén alrededor o en los tejidos. Podemos hablar tanto de células o tejidos. Entonces, cuando la célula reciba la señal de las citocinas, pues van a generar un efecto. Entonces, depende de la citocina que se libere, se va a realizar el efecto. Y la verdad es que hay muchas citocinas y de hecho ustedes van a tener una actividad o una asignación donde les permita a ustedes aterrizar sobre esta información. Pero a grandes rasgos, cuando se liberan citocinas, nosotros las podemos identificar como signos clínicos. Es decir, si el animal tiene fiebre es porque se liberaron citocinas. Si el animal tiene áreas rojas es porque se liberaron citocinas. O sea, cualquier alteración, digamos, básicamente, cualquier alteración a nivel tanto fisiológico y muchas veces morfológico van a ser a causa de la liberación de estas citocinas. Entonces, como son muchas, ahorita les comentaba, son muchas y nos pudiera tomar incluso un curso completo hablar o bueno, pues un mes sí nos tomaría hablar sobre todas estas citocinas. Pero a grandes rasgos los podemos clasificar en grupos. Por ejemplo, están las interleucinas, interferones, factores de crecimiento, quimiosinas y las citocinas hematopoyéticas. Em, Dice, pueden influir en la función de las células circulantes, incluyendo la amplificación de la respuesta, movilización de células, etc. O sea, las funciones son muy variadas. Entonces aquí dice, amplificación de la respuesta inflamatoria, es decir, una vez que esté la inflamación, se pueden liberar otras citocinas y aumentarla, o incluso pueden apagarla o disminuirla, dependiendo de las necesidades.
Bueno, vamos viendo cada una, ¿no? Pero mínimo estas de aquí, las quimiosinas, pues ya tienen como una idea de para qué sirven, porque ya lo hemos platicado. Igual en el repaso se los voy a ir comentando. O bueno, antes de seguir avanzando, no sé si tengan dudas aquí. Ok, bueno, entonces el primer grupo que vamos a estar platicando se llaman interleucinas. Leu viene de blanco, de leuco. Básicamente son los que sintetizan y liberan los leucocitos. Los leucocitos son las células blancas de la sangre. O sea, básicamente las células que hemos estado hablando en este curso, los neutrófilos, basófilos, los mastocitos, eosinófilos, los macrófagos, monocitos, todos esos. Entonces, se llaman interleucinos porque se nombran en función a su capacidad de mediar la comunicación entre los diferentes leucocitos. O sea, las células de la sangre, las células blancas, liberan estas interleucinas para comunicarse entre ellas. Y hay muchos, ¿no? Aquí, si se fijan en la imagen, tiene numeritos. Y generalmente, y hago énfasis en generalmente, se nombran como IL y un número, IL de interleucinas. Pero por ejemplo aquí están viendo este TGF beta que también se considera como una interleucina y no tiene la IL. Entonces las funciones de estas son muy variadas y casi todas van encaminadas pues en- a función de inflamatorias. Entonces pueden aumentar los procesos inflamatorios, pausarlos o limitarlos y apagarlos. ¿Dudas? Ok. Está en otro grupo de citocinas que se llaman interferones. Los interferones son citocinas especiales para virus. O sea, los interferones no van a hacer nada con hongos ni con bacterias, son especiales para virus. Entonces, aquí por eso se lo subrayo, es ante una respuesta antiviral. Los interferones, dice, pueden inducir la expresión de genes que inhiben la replicación viral y aumentan la resistencia celular a las infecciones virales. Entonces es especial de virus porque precisamente lo que hacen es, bueno, los virus cuando nos infectan tienen que entrar a la célula y una vez adentro de la célula, digamos que apagan a la célula. O sea, eh, entran a nuestra célula, apagan nuestras funciones celulares y empiezan a trabajar ellos utilizando la maquinaria de la célula. Entonces, estos interferones lo que hacen es interfieren en ese proceso, de ahí el nombre. Eh, Aquí habla sobre interferón alfa e interferón beta. Hay otros tipos de interferones, pero no es necesario que hablemos de ellos. Pero estos de aquí se los comento porque eh, se pueden producir en el laboratorio y por lo tanto ya no los venden. O sea, ustedes pueden comprar interferón o bueno, si ya tienen su clínica, pueden recetar interferón. Es decir, si tienen un paciente y saben que se trata de una enfermedad viral, pueden inyectarle interferón, aunque el mismo cuerpo lo vaya a producir, pero digamos que es una manera de ayudar. Aunque es caro, pero sí tiene buen nivel de efectividad. Entonces, si les pregunto, citocinas eh, que se liberan en respuesta ante virus, es interferones. ¿Dudas? Ok. Bueno, parte de las alteraciones que pueden provocar eh, los procesos patológicos, ya sea por microorganismos o o cualquier otra situación que nos puedan afectar a nuestros tejidos, es que muchas veces se nos dañan, o sea, se mueren células. Por ejemplo, si nos cortamos y nos quitamos todo este pedazo de células, pues esas células se tienen que regenerar, estas de aquí tienen que crecer para rellenar esto. Entonces, parte del proceso de inflamación es liberar citocinas que sean factores de crecimiento. O sea, por factores de crecimiento se refiere a que estimulan la proliferación y diferenciación celular. Eh,
Y hay varios tipos de factores de crecimiento. Aquí, por ejemplo, podemos hablar del factor de crecimiento epidérmico, que este se va a dar pues en la epidermis. O el factor de crecimiento de fibroblastos, que este se va a dar en tejido conectivo. Entonces, nuestras células no siempre están proliferando. Se proliferan cuando hay necesidad. En el caso de la piel es normal que éstas estén dividiéndose porque estamos en constante escamación. Pero en situaciones, por ejemplo, donde nos cortamos, o perdemos parte de este tejido, pues tienen que crecer más rápido, digámoslo así. O por ejemplo en el caso de los huesos crecen hasta cierta edad, ¿no? Y paran su crecimiento, pero si nos fracturamos se empiezan a liberar factores de crecimiento para reparar esos tejidos y pues se liberan en función a la inflamación. ¿Dudas con factores de crecimiento? Ok. Está este factor de necrosis tumoral que el nombre nos dice más o menos de qué trata. Entonces, necrosis significa tejido muerto y tumoral pues viene de tumores. Generalmente se libera este tipo de citocinas pues en presencia de tumores. Sin embargo, no es de a fuerzas así. Sin embargo, ya se le quedó el nombre de factor de necrosis tumoral. Dice, estas citocinas, como el factor de necrosis tumoral alfa, desempeñan papel en la inflamación, es decir, se liberan de manera normal en procesos de inflamación. Dice, puede estimular la respuesta inmunitaria del paciente, asimismo provocar necrosis, induce la apoptosis de algunos tipos celulares tumorales. La función asignada más que nada a este tipo de, de lesiones, es decir, los tumores, pues viene siendo este factor de necrosis tumoral y su función es inducir apoptosis en las células y más que nada en las células adyacentes. Entonces, cuando vemos necrosis en células, necrosis en tejido, muy probablemente sea por este tipo de citocina. Lo que sí, si ustedes buscan información sobre el factor de necrosis tumoral, se van a encontrar mucha información sobre artritis reumatoide. Y esto es porque este tipo de citocina se libera en esta enfermedad. Y es la que se le asigna como causante de la artritis. ¿Dudas con esta? Bueno. Y luego tenemos las quimiosinas, que ya hemos platicado en el proceso de fagocitosis. ¿Se acuerdan? Que era la primera fase de la fagocitosis es la quimiotaxis. Entonces, la quimiotaxis se da por la liberación de quimiosinas. Estas forman parte del grupo de citocinas y lo que hacen es, aquí dice, regular la migración y el reclutamiento de las células. Es decir, sirve para el movimiento de las células. Puede ser a favor del punto de inflamación o en contra del punto de inflamación. Y hay muchos tipos de quimiosinas. Aquí podemos ver una interleucina con función de quimiosina, entre otras, ¿no? Entonces, si se fijan aquí, las interleucinas, o sea, las interleucinas pueden jugar papel de quimiosina o proinflamatoria eh, u otras clasificaciones, ¿no? ¿Dudas con esta de aquí? Ninguna Beco. Ah, ok. Ok, vamos haciendo un repaso. No, no sé por qué tengo el recuerdo de haberles dado ya esta plática. Según yo sí, todo esto sí lo vimos que no. Bueno, eh, aquí como primera pregunta les pongo, ¿es el tipo de inmunidad donde la respuesta es similar independientemente del número de veces que se haya respondido a un agente concreto previamente? Ya les puse la respuesta sin querer, pero es la respuesta innata. Ya me acordé porque siento que ya lo vimos, porque lo vi con el otro salón. Pero eh, me están respondiendo que era la adaptativa en el otro salón, porque dice en el número de veces que se haya respondido ante un agente en concreto. Me alegaban que si era la respuesta adaptativa,
Porque dice, se está dando una respuesta varias veces. Aquí dice, dependientemente del número de veces. Entonces, como que entendieron, se está dando una respuesta varias veces, entonces ya se activó la respuesta adaptativa. Pero no. O sea, aquí lo que está diciendo es que esta inmunidad es similar, o sea, la respuesta se está dando de manera muy similar, los mismos mecanismos, aunque sí se presenten 3, 4, 5 veces. Entonces, la respuesta innata, básicamente su respuesta siempre va a ser no igual, por eso aquí dice similar, va a ser muy similar siempre. Los mismos mecanismos van a estar actuando siempre. En cambio, la respuesta adaptativa cada vez va evolucionando más. Entonces, en el caso de la respuesta adaptativa, entre más número de veces se le presente a la gente, digamos que responde más eficiente cada vez responde más rápido. En cambio, la innata siempre va a intentar responder igual. Por eso las alergias, o sea, si ustedes tienen contacto, las alergias es un tipo de respuesta innato. Cuando ustedes les da alergia a algo, siempre les va a dar igual. No importa las veces que coman camarón, siempre va a ser una respuesta eh, similar. Luego dice, las barreras externas, físicas, químicas y biológicas, actúan de forma constante. ¿Como cuáles? ¿Quién levantó la mano? Alejandra. Sería la piel. Como la piel, muy bien, es una barrera física. Levantó la mano Vanessa, adelante. La glucosa, los Las mucosas en general, sí, muy bien. compuestos. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué más? El ácido del estómago también cuenta como barrera química o El física. ácido, sí, el ácido Es, cuenta como barrera química, pero sí estoy preguntando sobre barreras en general. Entonces, Vanessa, doble, ¿quién más? Alejandra, adelante. Podría ser el ácido de la bilis. La bilis no es ácida, al contrario, es alcalina. Y no se le relacionan funciones, que yo recuerdo, no se le relacionan funciones microbianas, antimicrobianas. Ay, pero ¿qué más? Les vimos Los mucho. reflejos, maestro. Los reflejos entran como reacciones físicas. ¿Quién fue? William. ¿Qué más? ¿Qué más? Es un repaso, pues, sin miedo. Biológicas no me han mencionado. Ya me mencionaron físicas, químicas, pero biológicas no. Los cilios de las células, tal vez sea tráqueas, Ok, entran como físicas. entran como físicas. Ujú. Biológicas, ¿no a mí? Serían todas las células blancas, ¿no? Mm, bueno, si hablamos de barreras externas, no Ah, ok. entraría. Las células blancas entrarían como barreras internas. Yo lo veía como biológico. Sí podemos decir que es biológico, pero aquí estamos hablando sobre barreras externas y las células pues están adentro de nosotros. ¿Alguien más había levantado la mano? Said. Las lágrimas también pueden ser, ¿no, Mico? O Las, la cera de los oídos. las lágrimas y las ceras entran, sí, como físicas. El vello también. Lisbeth. Profe, díganos ustedes porque ya no sabemos nadie. Las bacterias comensales, las bacterias que se encuentran, por ejemplo, en la piel o las bacterias que se encuentran en el intestino, sirven como una barrera externa. Entonces, si hablamos de barreras biológicas externas, sí serían los microorganismos, ¿no? Bueno, aquí como respuesta está como que a todas estas barreras se les consideran como primer nivel. O sea, lo primero que se va a topar un microorganismo para eh, internarse en nosotros son todas estas barreras. Pero
todas las respuestas que me dieron son correctas, entran en estas clasificaciones. ¿Cuál es la finalidad de las mucosas? Yo sé que todavía no lo ven en histología, pero las mucosas básicamente es esto, son las barreras externas. O sea, mucosas no viene de moco, así se le dice a los epitelios. Entonces hay epitelios, por ejemplo en el estómago, el epitelio secreta el ácido gástrico. El epitelio por sí solo funciona como una barrera física. En el epitelio se asientan los microorganismos. Entonces, la finalidad de las mucosas básicamente serían las barreras externas. Aunque aquí en la respuesta dice englobar partículas extrañas para su expulsión, que es específicamente la función de la mucosa de la tráquea. Si les pongo esto en el examen, uy, es el movimiento involuntario o automático de un ser vivo en respuesta de algo. Si me pueden dar un ejemplo. Noemí. Bueno, tengo a Alejandra Caliope primero. Serían estornudos y regurgitación. Ok, esos serían ejemplos, muy bien. Y para darle la definición, Reflejos. los reflejos. Muy bien. Eh, Déjenlos a punto. Ok, muy bien. No sé si tengan dudas, comentarios. Ok. Lo de las mucosas, no se las preguntaría así como tal, porque todavía no tienen las bases en histología, pero les vuelvo a repetir por si se quedan con las dudas. Las mucosas lo que tienen la función son todas las barreras externas e incluyen estas, porque si hablamos de la parte química, las mucosas son las que lo producen. Mucosa no viene de moco, o sea, básicamente las mucosas son todas las barreras internas del- de los órganos, entonces serían básicamente los epitelios. Bueno, mm, ok, ya para terminar esta unidad, les voy a platicar sobre las proteínas de complemento, que lo he estado mencionando desde que empezamos la unidad. El sistema de complemento hace esto, bla, bla, ¿no? Es un grupo de proteínas que se encuentran en la sangre y básicamente tienen estas funciones. Lisis de microorganismos, es decir, matan a los microorganismos. Opsonización de patógenos, ¿se acuerdan qué era opsonización? Es como el condimentar a los patógenos. Entonces hacen más apetitosos a los patógenos. ¿Por qué? Los lisan, es decir, los matan, pero muchas veces no alcanzan a matarlos. Entonces, cuando un macrófago detecta una célula con proteínas del sistema de complemento, sirven como opsonización. Dice, aparte también producen péptidos proinflamatorios, es decir, estimulan la producción de citocinas. Dice, solubilización de complejos inmunes. Esto es porque muchas veces para que el cuerpo interactúe con los antígenos, o si hay antígenos muy grandes, los solubiliza, los hace más fáciles que se carreen en la sangre. Puedan combinarse con la sangre y no quedarse como estancados. Y por último, activación de linfocitos. Es decir, entran en esta parte de proinflamación, activan a los linfocitos. Bueno, el sistema de complemento aquí lo está definiendo. Es un sistema funcional presentado en el suero. El suero es la parte líquida de la sangre. O sea, la sangre tiene una parte celular, que son todos los eritrocitos y las células blancas, y una parte líquida, pues es el suero, ¿no? Entonces en el suero aquí se encuentran este tipo de proteínas. Dice que está integrado por unas 30 proteínas, o sea, son muchas. Y cada una de estas proteínas tiene una función específica. No lo vamos a ver aquí todas las funciones de estas proteínas, vamos a hablar de manera general. Pero lo que sí tienen estas 30 proteínas es que interactúan entre sí. O sea, aunque tengan una función, digamos, específica, eh, todas forman parte de una función grande. Entonces se desencadena una cascada enzimática. O sea, se activa una y empiezan a trabajar todas.
Y si queremos, por ejemplo, enumerar del 1 al 30, ¿no? Estas proteínas. No, a fuerzas no tiene que interactuar primero la proteína 1. Es decir, si actúa la proteína 23, si la proteína 23 se topa con la bacteria, las demás van a llegar a trabajar. Y el proceso se va a generar igual, o sea, el mismo protocolo. Dice, la cual estimula la respuesta defensiva del organismo. Básicamente es su función, estimular la respuesta defensiva, o sea, estimula la respuesta innata de este sistema de complemento. Aquí en la imagen están viéndonos sistema de complemento y cómo tenemos entradas y tenemos salidas. Las entradas simulan cómo se puede activar este sistema de complemento. Entonces aquí dice activación del complemento, hay 3 vías. Está la vía clásica, la vía alternativa y la vía de lectinas. De estas 3 vías, aquí dice el complemento se puede activar por 3 vías distintas. Alternativa y lectinas pertenecen al sistema inmune innato. Y la vía clásica es una forma de activación del sistema inmune adaptativo. Entonces, vamos viendo. La alternativa, dice, es cuando las proteínas tienen contacto con la superficie de los patógenos. Es decir, una proteína se topó por al azar con un patógeno y se activa. La vía de lectinas es igual, pero simplemente se destaca cuando se detecta la manosa, es decir, un carbohidrato presente principalmente en levaduras u hongos. Entonces básicamente es lo mismo. En el caso de la vía clásica se tienen que activar cuando hay unión de antígeno-anticuerpo. Entonces, repasando un poquito, los anticuerpos los secretan los adaptativos, la parte adaptativa. Entonces, cuando a una bacteria se une un anticuerpo, esto sirve para atraer a todo el sistema de complemento de las proteínas y es una manera de activación. Entonces, cualquiera que sea la vía de activación, se van a observar 3 reacciones. Reclutamiento de células, es decir, cuando ocurre esta activación, otras células se van a acercar hasta este sitio. Opsonización de patógenos, es decir, que lo van a hacer más apetecible. Y lisis de patógenos, o sea, destrucción ya del patógeno. Aquí están viendo pues otra definición de opsonización, que es un proceso de reconocer y dirigir partículas o digerir partículas. Pero ya habíamos comentado que es más entendible, que sirve como un condimento, más apetecible para las células. ¿Dudas con el sistema de complemento? En la diapositiva que sigue les voy a enseñar un GIF de cómo funciona este sistema de complemento, para que pongan atención. Se van acomodando las proteínas y van haciendo hoyitos o perforaciones. Y entra el agua. Lo último que ven, los puntitos azules que ven cómo se acercan, simula el agua. Entonces, lo que hace este sistema de complemento, que son como 30 proteínas, se van acomodando entre ellas así, formando orificios en la pared o en la superficie de los microorganismos, y esto hace que les entre agua. Entonces, aquí en el GIF están viendo pues nomás uno, pero en realidad se pueden hacer diferentes perforaciones a lo largo de su membrana. Entonces, generan un cambio en la osmolaridad de la célula entre el agua, y pues ya la célula ya no funciona igual, ya la bacteria o el microorganismo no va a funcionar igual. Entonces, dice aquí, cualquiera de las vías de activación reconoce la llegada del material extraño, hecho que provoca el reclutamiento secuencial de los distintos componentes. Esto se le llama efecto cascada. O sea, una tiene contacto y provoca el reclutamiento secuencial de las demás. Esto se da en la superficie de los microorganismos, y una vez que se genera esto, es decir, que tenemos sistema de complemento más microorganismos, se le denomina CAM, complejo de ataque a la membrana. Entonces, un microorganismo puede sobrevivir con este CAM, es decir, puede sobrevivir con estas proteínas en su superficie. Sin embargo, cuando se tope con un macrófago, va a ser más fácil de fagocitarlo. Entonces, forma un canal totalmente permeable de iones y agua, provocando la lisis del agente. Y así es como funciona ¿cómo se llama?
el sistema de complemento. ¿Dudas? En su práctica de laboratorio, no sé si ya la están haciendo, van a ver cómo funciona este sistema de complemento. Van a extraer suero y lo van a poner en un cultivo de células. Van a tener un suero normal, un suero calentado y creo que esos dos nomás. Entonces, el suero calentado, no sé si sepan o si se acuerden, pero como se tratan de proteínas, las proteínas se degradan con el calor. Entonces, al suero que ustedes calienten, van a degradar estas proteínas y las van a hacer infuncionales. Y al suero normal, pues no lo van a calentar y lo van a poner así mismo al cultivo de bacterias. Entonces, lo que ustedes tienen que ver es que en el cultivo de células donde le pusieron el suero calentado, no va a haber crecimiento, o perdón, va a haber mayor crecimiento de bacterias porque no existe este sistema de complemento. En cambio, en el suero normal, donde sí esté presente estas proteínas, las bacterias no van a crecer igual, van a crecer mucho más lento porque pues se van a topar con esta defensa que tenemos. Entonces, más o menos así pueden ir eh, acomodando la discusión de su práctica. Bueno, eh, dice, durante la activación de este sistema de complemento hay varias que tienen, digamos, se pueden englobar en tres funciones generales diferentes de este sistema de complemento. Anafilatoxinas, que básicamente incrementan la permeabilidad vascular, es decir, hacen que los vasos sanguíneos sean más permeables, salga más líquido y células de ahí. Y la contracción del músculo liso de estas células. Por músculo liso me refiero al músculo de los vasos sanguíneos. Entonces, todos nuestros vasos sanguíneos tienen músculo. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio o nos asustamos, se contrae para que haya más movimiento o que la sangre fluya más rápido. Entonces, lo mismo pasa en la inflamación. Se contraen para que la sangre llegue más rápido al sitio de inflamación. Tenemos factores quimiotácticos, es decir, que atraen a otras células, y factores de opsoninas que facilitan la fagocitosis. Entonces, en general, vamos a ver esas tres funciones. Aquí pueden ver pues, cómo se clasifican cada una del sistema de complemento por sus características. C5A, pues quimiotáctico y así. Pero eso pues no se los voy a preguntar, simplemente para que sepan cómo cada una tiene funciones. Y ya sería todo por la unidad. Como conclusión, dice, la respuesta inmunológica innata es esencial en la prevención de enfermedades en la práctica veterinaria. O sea, quiero hacer mucho hincapié que ahorita, hablando ustedes de inmunidad innata, ya tienen una visión diferente de cómo va a funcionar el cuerpo y cómo va a responder el cuerpo. O sea, en las primeras etapas de una enfermedad, ustedes ya se pueden imaginar qué es lo que están pasando ahí. O sea, cuando nosotros detectamos signos de inflamación, significa que un patógeno o algo está alterando la fisiología del cuerpo. Entonces, les está dando bases a ustedes pues, para mejorar la salud de los animales. Dice, proporciona una defensa inmediata y continua contra una amplia variedad de amenazas para la salud de los animales. Y el comprender y fortalecer esta respuesta es fundamental para garantizar la salud y el bienestar. No les he platicado de cómo podemos fortalecer la respuesta innata, pero les pregunto a ustedes, ¿cómo ustedes se imaginan que pueden fortalecer esta primera barrera de defensa? Sin miedo. O sea, ya sabemos que es la más importante, hablando de innata adaptativa. La adaptativa sí puede ser más evolucionada, pero la innata es la primera que va a limitar básicamente todas estas enfermedades. Pero les pregunto, ¿cómo fortalecerla?
adelante. Comer saludable, el consumo de vitaminas, de nutrientes. Muy bien. Si nosotros hacemos este tipo de prácticas, consumo saludable, eh, vitaminas, etcétera, básicamente una buena alimentación, ahí ya le vamos ganando gran parte de la batalla a la enfermedad. O sea, no dejamos que la enfermedad se desarrolle. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo diría que vacunas, eh, Mm, No, porque las vacunas estimulan la respuesta adaptativa. O sea, las vacunas, después lo vamos a platicar, es específicamente adaptativa. Maestro, Em, la verdad, pues no sé si está bien, ¿no? Pero podría decirse que con el calostro, pues ya que es lo primero Ujú. que sale de la leche y pues puede fortalecer todo lo que es el sistema inmune y todo eso. Sí, en el caso del el calostro se considera una inmunidad innata de tipo pasiva. Es decir, el animal no lo está produciendo, lo está obteniendo de otra fuente. Después vamos a platicar al respecto. Pero sí entra como unidad adaptativa. Entonces, hablando de animales jóvenes o animales recién nacidos, el asegurarnos que reciban su calostro significa sí un mejoramiento. Muy bien. Nomás que no me acuerdo quién lo comentó. Helen, Mande. ¿tú fuiste? Sí, Ok. ¿Qué más? profe, sería el consumo de vitaminas. Hay vitaminas Ujú. están presentes en el sistema inmune. Tal vez neutrófilos, pero los neutrófilos creo que eran, no, interfilos, algo así como eran. Interferones. Interferones, perdón. Ok. Sí podemos reforzarlo inyectando, por ejemplo, en este caso, interferones. Pero ahí les voy a poner la pregunta más fácil para que lo visualicen mejor. Si están a cargo de una producción de cerdos y los cerdos tienen una enfermedad respiratoria, ¿cómo saben que tiene enfermedad respiratoria? Porque está teniendo mocos, están estornudando, o sea, están teniendo reacciones que están estimulando el aparato respiratorio. O sea, a este punto lo vemos como obvio, ¿no? O sea, veo signos respiratorios, es una enfermedad respiratoria, ¿no? ¿Cómo mejorarían o reforzarían la respuesta inmune hablando del sistema respiratorio? A ver, voy a dejar que alguien más participe. La regulación de la temperatura sería un Ok. factor. Regulación de la temperatura es muy importante. ¿Qué más? Pero ya están viendo para dónde va. O sea, al principio, ay, no me acuerdo quién fue, creo que tú, no, a mí también. Hablábamos de alimentación. Ahora estamos hablando de temperatura o ambiente. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El control sanitario que haya dentro de la instalación. Todo, todo lo que son buenas prácticas. Tenerles el corral limpio, tenerles la comida, aparte de que esté nutritiva, pues que su tazón esté limpio, que el agua esté limpia, que esté a buena temperatura, que esté ventilado. eh, Todo eso, no, sí, las vitaminas, todo eso refuerza la respuesta innata. Quitarles todo el estrés, o sea, si el animal está estresado, ya su respuesta innata se ve disminuida. Profe, y respecto a lo respiratorio que comentó ahorita, yo creo que Ujú, también el aire que respiran, que no ujú. esté libre de bacterias que ya se anden rondando por aire. Muy bien. En ese sentido, por ejemplo, si yo ya empiezo a detectar, tengo ciertos animales enfermos y ciertos animales sanos, los empiezo a separar, porque estos van a estar estornudando y les va a llegar al otro. La calidad del aire, la ventilación, todo eso. Ahorita están en segundo semestre, pero para que vayan
a lo mejor todavía no ven todas estas prácticas que entran en la bioseguridad y todo eso, pero para que vayan enfocando la importancia a las buenas prácticas. O sea, nos dicen que sí les demos el plato limpio, pero ¿qué implica que tenga el plato sucio? Uno, que tenga bacterias. eh, Otro, pues los animales obviamente prefieren comer en lugares limpios, etcétera, ¿no? Pero enfocándolo en el contexto que hemos estado hablando, no sirve de nada que yo les platique de todas estas células que liberan y bla, 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 si no lo terminamos a aterrizar en la parte importante, que es nosotros, más que saber cómo funciona, es cómo yo refuerzo toda esta inmunidad para que no se me enferme. Y si se enferma, pues que tenga más herramientas. Em, Bueno, estas son referencias o lecturas que les puedo recomendar si quieren profundizar sobre el tema. Este de aquí, por ejemplo, está muy bien resumida. Hablas un poquito sobre la historia de cómo se empieza a entender el sistema inmune innato. Bueno, el sistema inmune en general, ¿no? Es una manera resumida de ver estos temas y la verdad es que está interesante. Y este sí está enfocado un poquito más a lo innato. Mande. Profe, yo tengo una duda.